Buenos días chicos de sexto de primaria, saludos a su profesor Luis Valdivia Rojas y el día de hoy vamos a trabajar el curso de matemática. ¿Sí? Veamos, el contenido ya habíamos visto antes, lo que es lógica y conjuntos, de lo que íbamos a trabajar. Primer y segundo punto ya habíamos visto, vamos con el tercero que es problemas con conjuntos, para lo cual necesitamos aprender lo que son operaciones entre ellos, o recordar prácticamente. Empecemos. Las operaciones con conjuntos, ¿sí?, son las siguientes, vamos a recordar una por una. La primera que vamos a ver es la unión, que ya debes conocerla, se te debe ser conocido, debes de recordar. Vamos a ver qué es la unión. La unión entre dos conjuntos, recuerda así, es todo, se acabó el curso, no mentira, se acabó la clase, no tampoco. Simplemente la unión recuerda que va a ser todo, nada más, así de simple. O sea que si yo tengo aquí A unión B, lo que voy a tener es todos los elementos de A más todos los elementos de B. ¿Sí? Profe, del centro también, sí, también, todos los elementos que tenga A más los que tenga B. Esa es la unión. Ese es el primer gráfico, cuando hay elementos en común. El segundo gráfico se llaman conjuntos disjuntos, cuando no hay elementos en común, no hay una intersección. Pero la unión sigue siendo todo. La unión, profe, la unión sigue siendo todo. Pinto A y pinto B, los dos lo pinto. Y todos los elementos que están en A y en B forman parte de mi unión, porque es todo. Tercer y último gráfico, el huevo frito, ¿sí? Conjuntos comparables. La unión acá también viene a ser todo. En este caso, unir A unión B, eso va a ser igual a B, porque B es el más grande, lo contiene a A. ¿Sí? Recuerda que la unión es todo. En estos tres tipos de gráficos, yo pintaría todo. ¿Sí? Eso es la unión. Y por tanto colocaría los elementos que están dentro de ese pintado. Ahora veamos esta propiedad fácil y bonita que me dice que A unión B es igual a B unión A. Si yo hago A unión B, los elementos que tenga ahí van a ser los mismos que si yo hago B unión A. A esto se le llama propiedad conmutativa, ¿recuerdas? Sí, ¿verdad? Estamos viendo lo que es RM, si no me equivoco, también por ahí un poco. La propiedad conmutativa, si yo tengo A unión B es lo mismo que hacer B unión A. ¿Sí? Esta clase ya se te debe ser conocida de operaciones con conjuntos ya de primaria, de quinto del año pasado. Pero ahora lo que vamos a agregar es esto. A unión B, ¿qué me dice? ¿Cómo se define? Va a ser todos los elementos X, tal que esos elementos X pertenecen a A o X pertenece a B. Así se define. Esta pequeña definición que ves aquí es lo nuevo que vas a aprender, porque lo anterior que te he dicho, eso ya lo sabes. Eso ya lo sabes, eso está fácil. Eres sexto, ya te vas a secundaria. Y si no, empecemos a recordar, chicos. Esta última parte es la que vas a aprender entonces. A unión B se define como los X, tal que esos X pertenecen a O, este simbolito se lee O, ¿te acuerdas? Es el conector de lo que es sus proposiciones. O, X pertenece a B también. ¿Sí? Vamos con una siguiente operación, intersección. La intersección en este tipo de gráfico es el ojito del centro, donde tienen elementos en común. Rábatelo así. La intersección son los elementos que tienen en común. La intersección son los elementos que tienen en común. Por tanto, ¿dónde están los elementos en común aquí? En el centro. A la intersección B se pinta esa parte de ahí. Y los elementos que estén ahí son los elementos que están en mi intersección. En el siguiente ejemplo no hay intersección. En el siguiente gráfico, la intersección vendría a ser vacío. No hay intersección. Y en el siguiente huevo frito aquí, en la intersección siempre es el conjunto más pequeño, el que está dentro. La intersección B es igual a A. Es ahí donde se intersectan, donde tienen elementos en común. ¿Sí? Y profe, ¿aquí también se cumple la propiedad conmutativa? Sí, si yo hago A intersección B, los elementos que me resulten aquí van a ser los mismos que si yo hago B intersección A. Se vuelve a cumplir nuestra propiedad conmutativa. ¿Sí? ¿Y cómo definimos esto? Me dice A intersección B es igual a los X, y por X me refiero a los elementos, ¿ya? A los elementos, tal que esos elementos pertenecen a A y esos elementos también pertenecen a B. Tienen que pertenecer a los dos a la vez. Así es como se define. A intersección B es igual a que a los elementos o a los X, tal que X pertenece a A y X también pertenece a B. En el otro era O, recuerda que esto es diferente, ¿eh? Chequea bien, no es igual. Vamos con un tercero, diferencia. Para el primer gráfico me dice A menos B. ¿Cómo será A menos B? Solo lo de A. Aquí la palabrita clave es solo. Si te digo solo lo de A, es solo los elementos que tiene A. Nada de los elementos que tenga que compartir con B. Solo lo de A.
Eso es A menos B. Pero ¿qué pasa si yo hago B menos A? B menos A es la parte de la derecha. Solo lo que tiene B. ¿Sí? Solo los elementos que tiene B. Nada que comparta con A. Vamos con el siguiente gráfico. A menos B. Viene a ser solo lo de A. Toda la bolita de A. Nada de lo que tenga que ver con B. El egoísta. El que juega solito. B menos A. Solo lo que tenga B. En este caso. Solo lo de B. Nada de lo que tenga que ver con A. Solo pinto B. Solo B. En el huevo frito aquí me dice A menos B. ¿Cuáles son los elementos que solo tiene A y que no tenga B? Pues ninguno, porque todos los elementos que tiene A también lo tendrá B, puesto que B es más grande que A si te das cuenta. Por tanto, esto de aquí sería vacío. Pero si yo hago B menos A, eso sí se puede. Sería la coronita de afuera. ¿Sí? Esta coronita. Todos los elementos de B que no tenga A. Sería lo de afuera. ¿Sí? Eso sí se puede pintar. Y date cuenta que aquí, mira, el pintado es muy diferente. No era como anteriormente habíamos visto en unión e intersección. Aquí es diferente decir A menos B que B menos A. Te das cuenta en todos los gráficos. Por tanto, aquí no se cumple la conmutatividad. La propiedad conmutativa acá no se cumple. A menos B es diferente. Esto se lee diferente o no es igual. ¿Sí? A menos B es diferente que B menos A. No va a ser lo mismo. Acá sí no se cumple esto. ¿Sí? ¿Cómo se define? A menos B es igual a los X, tal que esos X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Sí? A menos B está formado por los elementos X, tal que esos elementos pertenecen a A y esos elementos no pertenecen a B. Tienen que pertenecer a A pero no a B. En el caso de B, A menos B. Si fuera B menos A, serían los X que pertenecen a B y X no pertenece a A. Es así como se define. Esto de aquí es como una notación, es como que algo estricto. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Vamos con una siguiente operación, diferencia simétrica. Para un primer gráfico tenemos A diferencia simétrica con B. Y el símbolo es este de aquí. Un triangulito. ¿Y qué quiere decir A diferencia simétrica con B? Solo lo de A y solo lo de B, más solo lo de B. Solo lo de A más solo lo de B. ¿Sí? Cada quien juega con lo suyo, los egoístas. Ahora los dos son egoístas. En el siguiente gráfico, A diferencia simétrica con B, A, B. Solo lo de A y solo lo de B. Pinto los dos. Lo que tenga solo los dos por separado. Y en el último, solo lo de A no hay. Pero solo lo de B sí, lo de afuera. Entonces quedaría solo lo de afuera. A diferencia simétrica con B sería lo de afuera. ¿Y qué va a pasar aquí? Nuevamente se cumple mi propiedad conmutativa. A diferencia simétrica con B es lo mismo que B diferencia simétrica con A. Acá sí se cumple la conmutatividad nuevamente. ¿Sí? Ahora, tenemos que también la diferencia simétrica se puede encontrar de dos formas. A diferencia simétrica con B puede ser, como te he dicho, A menos B, o sea, solo lo de A, unión, y la unión es como una adición, como un más B menos A, o sea, solo lo de B. Y la unión de los dos viene a ser mi diferencia simétrica, claro está. Pero también lo puedo hallar de otra forma, como A unión B. Imagina un rato que todo esté pintado. A unión B sería todo, recuerda que es la primera operación que aprendimos. A unión B sería todo pintado. Menos A intersección B. Si es menos, tendría que quitarle esto de acá a la intersección. Y si le quito este ojito de acá, de todo lo que tenía pintado, le quito la intersección, me quedaría justamente esto. Estas dos partes de aquí, que viene a ser A diferencia simétrica con B. Dos formas de hallarlo, chicos. ¿Sí? Por diferencia o por unión con intersección. Ahora, ¿cómo se definen? Como estamos aprendiendo, esto de aquí es lo nuevo. A diferencia simétrica con B es igual a que a los X, tal que esos X pertenecen a A menos B, o sea, para esta primera parte, o X pertenece a B menos A. O también se puede definir como A diferencia simétrica con B a los X, está formado por los X que pertenecen a la unión, y esos X no pertenecen a la intersección. ¿Sí? Estrictamente así, pertenecen a la unión pero no pertenecen a la intersección. Esa es para la parte de abajo. ¿Cómo se define la parte de arriba y la parte de abajo? ¿Sí? Es definición. Vamos con una quinta operación, complemento. Si yo tengo un conjunto universal, esta operación trata o trabaja con el conjunto universal. Si yo tengo un conjunto universal y tengo el conjunto A, ¿sí? Obviamente el contenido que está dentro, A complemento se define así: A con un apóstrofe arriba,
que es lo mismo que decir A con una C pequeña, que es un poco grande, pero bueno, A con una C pequeña como superíndice arriba, y eso es igual a U menos A, o sea, al universal le quito los elementos de A, ¿sí? Serían prácticamente todos los que están fuera de A, pero dentro del universal. El complemento quiere decir que son todos los elementos de complemento, por ejemplo en este caso de A. ¿Qué quiere decir? Son todos los elementos que le faltan a A para que sea igual al universal. Así de simple. Son todos los elementos que le faltan a A para que sea igual al universal. O sea, los elementos de afuera. ¿Sí? ¿Cómo se define? Acá está un poco borroso, pero sí se ve. A complemento es igual a todos los elementos, a todos los X, tal que estos X pertenecen a U, obviamente están dentro del universal, y X no pertenece a A, y X no pertenece a A, o sea, los elementos que están dentro de U, pero que no están en A, los de aquí afuera en la parte amarilla. Así es como se define el complemento de un conjunto. Vamos con unos pequeños recuerdos. Me dice conjuntos disjuntivos, o conjuntos disjuntos, es lo mismo. Son aquellos conjuntos que no tienen una intersección, no tienen elementos en común, como en estos casos que hemos visto, es un tipo de gráfica. ¿Sí? Estos conjuntos que están por separados, que no se juntan, no tienen nada en común, se les llama conjuntos disjuntos o disjuntivos. 2. Conjuntos comparables. Conjuntos comparables se les llama aquellos en los cuales uno de ellos está contenido en el otro. En este caso A está contenido en B. ¿Sí? A está incluido en B. A eso se le llaman conjuntos comparables. ¿Sí? Al huevo frito. Cuando un conjunto está dentro de otro. ¿Sí? Veamos, chicos, sigamos. Vamos con cardinal de un conjunto. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Me dice es la cantidad de elementos diferentes de un conjunto. Interesante, es la cantidad de elementos diferentes, recuerda. Ejemplo, tengo el conjunto B formado por los elementos 1, 2, 2, 3, 3. ¿Cuál es la cantidad de elementos aquí? Profe, son 5. No, alto, espera, aguanta tu coche. Acá hay 2, 2. Y recuerda que en conjuntos, al repetir elementos, solamente cuenta como uno solo. Tengo el elemento 1, el elemento 2 que se está repitiendo, pero es un solo elemento, y el elemento 3 que también se repite. ¿Cuántos elementos tengo? Elementos, cantidad 3. ¿Cómo se denota? ¿Sí? Notación. Es con una n minúscula y entre paréntesis el conjunto de que yo quiero hallar la cantidad de elementos o el cardinal. El cardinal es el número de elementos diferentes. ¿Sí? Entonces, cardinal de B se lee esto, cardinal de B. O sea, ¿cuántos elementos tiene B diferentes? Tiene 1, 2 y 3, o sea, tiene 3 elementos diferentes. ¿Sí? Cardinal de un conjunto es el número de elementos diferentes, recuerda. Vamos con un siguiente punto que es producto cartesiano de conjuntos. Esto está recontra fácil, pues esto ya lo has hecho también antes. Me dice, sean los conjuntos A y B, el producto cartesiano de los conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los pares ordenados AB, tal es que A pertenece a A y B pertenece a B. Se denota por A por B. Se define como que A por B es igual a los elementos o los pares ordenados A, B, tal que A, slash se lee tal que A. Vamos chicos, aprendamos notación para poder leer como yo lo estoy haciendo. Tienes que poder leer tranquilamente y no decir, ¿qué hice? No entiendo. Tienes que poder leer ahí los símbolos de matemática. A pertenece a A y B pertenece a B. Ya profe, lo escuché pero no entendí nada. Ya está, no importa, genial. Ese es el punto, yo te voy a explicar. Le dice acá, ejemplo, dados A, 3 y 4. El conjunto A está formado por 3 y 4. El conjunto B está formado por 1, 2, 3. ¿Cómo hallo yo A por B? Profe, ¿se pueden multiplicar conjuntos? ¡Claro! Y el producto de conjuntos se le llama producto cartesiano. ¿Sí? Al yo multiplicar conjuntos, se le llama producto cartesiano lo que voy a hallar. Ahora, ¿cómo multiplico conjuntos? Multiplico elemento con elemento. Pero, profe, ¿qué hago? ¿3 por 1, 3? No. Lo que voy a hacer es unir, formar parejitas, ¿sí? El primer elemento de A, porque me dice A por B, entonces empiezo con A, no puedo empezar por B, ¿sí? En el orden, ¿ya? Acá tampoco se cumple la cumulatividad. A por B no es lo mismo que B por A, ¿ya? Empiezo con el primer elemento de A, 3 y 1, y formo la parejita, 3 y 1. Ya está, así como está aquí, entre paréntesis separados por punto y coma. Luego 3 con el 2, la parejita, 3, 2, ¿sí? 3,2. Luego 3 con 3, 3, 3, ahí está. Terminé, profe, con el 3, ya bailó con todos, ya está, falta bailar el 4. El 4 tiene que bailar con todos. Vamos, el 4 con 1, 4, 1. 4 con 2, 4, 2. Y 4 con 3, 4, 3. Profe, ya bailaron todos, ya se acabó la fiesta, ya está. Entonces ya tienes tu producto cartesiano aquí. Son todos estos pares que tienes aquí. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, ¿cómo sé cuántos pares me van a salir de frente sin tener que hacer todo este embrollo? Ya está.
multiplicas la cantidad de elementos de A por la cantidad de elementos de B. 2 por 3, 6. 6 pares te tienen que salir sí o sí. Profe, si me salen 5, te falta 1, entonces tienes que chequear. Así puedes saber cuántos pares te van a salir. ¿Estamos? Solo es formar parejitas. Cada uno tiene que bailar con todos. Nadie se queda sentado. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo lo puedo graficar? Por aquí por la derecha puedes ver aquí. A eso se le llama diagrama cartesiano. ¿Sí? A ese se le llama diagrama cartesiano. Se puede graficar también estos pares ordenados como diagrama sagital, diagrama de árbol. Pero aquí vamos a ver mientras el diagrama cartesiano. ¿Sí? Me dice aquí, por ejemplo, yo pongo en la parte de abajo pongo los elementos de A. En este caso, bueno, se ha dado desde 1 y 2, lo ha completado, ¿no? Acá los elementos de B también 1, 2, 3, 4, se lleva hasta el 4. Pero no necesariamente tengo que poner todos. ¿Sí? Solamente los elementos de A, siempre del primer conjunto, va abajo. ¿Sí? Aquí abajo. Y los del segundo conjunto, que es B, va aquí en la parte izquierda, para arriba. Van de manera vertical. Los primeros van de manera horizontal, luego de manera vertical. Y hago, ¿no? 3 con 1, tengo la primera parejita 3 con 1, 3 con 1. Ubico puntos como tu plano cartesiano, nada más, es lo mismo. Es como un plano cartesiano. ¿Sí? Yo ubico el puntito 3 con 1, luego 3 con 2, luego 3 con 3, ubico puntitos. Luego 4 con 1, 4 con 2 y 4 con 3. Y ya tengo mi producto, mi diagrama cartesiano, perdón. ¿Sí? Solamente es ubicar puntitos. Y esos puntitos vendría a ser el conjunto A por B. Así de fácil. Vamos con operaciones con conjuntos, chicos. Me dice, escribe la palabra sí o no, ¿por qué? Dados los conjuntos A, B, C, es A menos C igual a 0, 1, 3. Vamos con las operaciones que te acabo de enseñar hace un momento. A menos C. El egoísta, los elementos de A, solo los elementos de A. ¿Qué quiere decir A menos C? Solo los elementos de A. Es el egoísta. A va a jugar solito. 0, 1, 2, 3. Los elementos de C, 3, 5 y 6. ¿Cuáles son los elementos que solo tiene C? Que solo tiene A, que no tiene C. 0, 1 y 2, porque el 3 lo tiene también C. Entonces A menos C sería 0, 1, 2. ¿Es esto de aquí? No, porque A menos C es 0, 1, 2. Esto de aquí está mal. ¿Sí? Solo hay que responder sí o no y por qué, nada más, fundamental. Vamos con el siguiente. Es B diferencia simétrica con C. 2, 4, 5, o sea, los egoístas. Los dos son egoístas ahora. Solo lo de B y solo lo de C. Vamos, B con C. B elementos 2, 3, 4. C, 3, 5, 6. ¿Sí? Solo lo de B, ¿cuáles son? 2 y 4. Y solo lo de C, 5, 6. Por tanto, B diferencia simétrica con C sería entonces, ¿qué? Me dice, no va a ser esto de aquí. ¿Por qué? Porque B diferencia simétrica con C. También lo puedo hallar por la unión menos la intersección. ¿Sí? B diferencia simétrica con C sería la unión. ¿Cuál es la unión también? Vamos a usar esa parte de ahí si no. La unión sería 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Todo. Completamos todo. 2, 3, 4, 5, 6. Y le quito la intersección. ¿Cuál es la intersección? Claramente se puede ver que la intersección de B con C es 3. Si a estos elementos le quito el 3, me queda 2, 4, 5, 6. Y esto es lo que me decía acá arriba, 2, 4, 5. No. Por tanto, eso está mal. ¿Sí? Recuerda que la diferencia simétrica también se puede hallar así. Como lo estaba haciendo, ¿no? Los egoístas, cada uno por su lado. O agarro todo y le quito lo que comparten. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Me dice, enlaza las afirmaciones de la izquierda con su correspondiente de la derecha. Dado el siguiente gráfico U, sea el conjunto con los conjuntos también, con los subconjuntos A y B, con los elementos que puedo ver ahí. Vamos a ver qué nos dice aquí. A diferencia simétrica con B. ¿Cuál de estos de la derecha crees que sea A diferencia simétrica con B? Veamos aquí. A diferencia simétrica con B sería solo lo de A, solo lo de B. O si no, puedo hallar todo, los dos conjuntos juntos, ¿sí? Todo lo A con B, y luego le quito lo del centro. Por uno u otro lado, ¿qué me va a quedar? 6, 7, 8, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Aquí. Por tanto, sería A diferencia simétrica con B, 6, 7, 8. Vamos con el siguiente, A complemento. El complemento de A o A complemento, ¿cuáles serían? Eran todos los elementos que están fuera de A, o los que le falta A para que sea igual al universal. ¿Cuáles son los elementos que están fuera de A? Fuera de A está el 9. Profe, el 8 también, pero está dentro de B. Claro, no importa. Tiene que estar simplemente fuera de A. Dentro de U, pero fuera de A. Y A es este circulito medio anaranjado que vemos aquí. ¿Quiénes están fuera? El 8 y el 9. Así esté dentro de B no importa. Solo tiene que estar fuera de A.
Eso es el complemento. Por tanto, 8 y 9, ¿dónde está aquí? Sería entonces con el primero. Me dice luego A intersección B, complemento. A intersección B, claramente eso es facilito, 3 y 5 podemos ver. Ahora, de este ojito 3 y 5, porque el complemento es este ojito de acá, me pide el complemento. Si ese complemento es lo que está fuera de ese ojito. ¿Cuáles son los elementos que están fuera de esto de aquí? Porque si la intersección es esto y me pide el complemento, recuerda que el complemento siempre es lo que está afuera. Entonces, lo que está fuera de este ojito de acá de 3 y 5 sería 6, 7, 8 y 9. Profe, pero 6 y 7 están dentro de A, no solamente es 9, no, es todo lo que está fuera de este ojito. No importa si está dentro de A, de B, es lo que está fuera de esto. 6, 7, 8 y 9. ¿Dónde está eso? Ahí abajo, por tanto sería con esto. Luego B menos A, por último, por lógica me va a corresponder 8, ¿no? Pero vamos a analizarlo por qué. B menos A, el egoísta, solo los elementos que tiene B, nada que tenga que ver con A, el egoísta. ¿Cuáles son los elementos que solo tiene B? 8. Entonces sería con 8. Nada más, se acabó. Profe, ¿no va 3 y 5 también? No, solo lo que tiene B. 3 y 5 también no tiene A, nada que tenga que compartir con A, solo lo de B. Sigamos. Me dice completa convenientemente, me da un ejemplo. A intersección B es igual a ¿qué? Anotaciones. Estrictamente, ¿qué es A intersección B? A son todos los X, y por X, como te he dicho, me refiero a los elementos. X viene a ser un elemento, ¿sí? A todos los elementos o todos los X, tal que esos X pertenecen a A y, porque es intersección, y X pertenece a B también. Tiene que estar en los dos. X tiene que estar en A y tiene que estar en B. El siguiente, ¿cómo sería? A unión B. ¿Recuerdas? Lo habíamos visto en la teoría. Son todos los X, tal que esos X pertenecen a A o X pertenece a B también. Si ya está ahí todo claro, veamos el siguiente. ¿Cuál es la notación de A menos B? Eran todos los X, ¿sí? Son los X, tal que esos X pertenecen a A y X no pertenece a B. Solo pertenecen a A nada más. Solo pertenecen a A y X no pertenece a B. Es el egoísta, la diferencia. Diferencia simétrica. A y diferencia simétrica con B. Habían dos, pero voy a usar solamente una de esas. Acá me dice A unión B menos A intersección B. Es válida. La diferencia simétrica con B, hallo todo, junto todo primero, A unión B, y luego le quito lo que comparten. ¿Sí? Junto todo, y luego le quito la intersección, lo que comparten. Eso sería diferencia simétrica con B. ¿Sí? El siguiente me dice a complemento. Son todos los X, tal que esos X pertenecen a U, y X no pertenece a A. O sea, son todos los elementos que están dentro de U, pero fuera de A. Siempre los que están fuera de A, del que me diga, del que me pida su complemento. Así se define. Luego, A por B, ¿cómo se define? Son todos los pares ordenados, ¿sí? Escúchame para que aprendas a leer. A por B, ¿sí? Está formado por todos los pares ordenados, tal que el A, o sea, la primera componente, A pertenece al primer conjunto A, y B, o sea, la segunda componente, pertenece al B, al segundo conjunto. ¿Sí? Conjunto de partida, de llegada también. Hay varios puntos, varias cositas que ver aquí, que enseñarte poco a poco, vamos a ir aprendiendo. Vamos con el siguiente ejercicio y último, si no me equivoco. Dados los conjuntos U, lógico del universal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, del 0 al 9, ¿sí? Formado por los números de un dígito nada más. Y me da los conjuntos A y B. A formado por los elementos 1, 3, 5, 6 y B 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Ya me voy dando cuenta que tienen una intersección aquí de 6. ¿Sí? Comparten el 6 los dos. Veamos aquí. Hallar A menos B complemento. Primero hallemos siempre trabajas de adentro hacia afuera, recuerda. ¿Sí? Las reglitas que te ha enseñado tu miss o tu profesor. Siempre de adentro hacia afuera. A menos B. Vamos a trabajar esta parte de aquí. A menos B primero trabajemos. Son los elementos de A que no tenga B. Como ya habíamos visto que 6 es lo único que comparten, le quito el 6. 1, 3, 5. A menos B es 1, 3, 5. Y ahora el complemento de 1, 3, 5, acá aplica lo que te dije. Son los elementos, el complemento del conjunto 1, 3, 5 son los elementos que le falta a este conjunto de aquí para ser igual a U, al universal. ¿Qué le falta a 1, 3, 5 para ser igual al universal? Le falta el 0. Le falta el 2, porque el 1 ya lo tiene. Le falta el 4, le falta el 6, 7, 8, 9. Estos son los elementos que le faltan para ser igual al universal. Así de fácil. Entonces A menos B complemento sería 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Vamos con el segundo. A unión B complemento.
pie A unión B. La unión de A y B, ¿a qué sería igual? Vamos a hallar primero. A unión B, ¿a qué sería igual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. La unión de A con B son todos esos elementos de aquí. Ahora me pide el complemento. El complemento son los elementos que le falta para ser igual a U. ¿Qué elementos le falta a estos de aquí que tengo para que sea igual a U? El 0, el 7 y el 9. Ya está, se acabó. A unión B, complemento 0, 7, 9. Nada más. Siguiente, A diferencia simétrica con B. Vamos a hallarlo por la segunda forma, que es la unión y le quito la intersección. A diferencia simétrica con B es A unión B menos A intersección B. Entonces, A unión B, ¿a qué sería igual? Lo que tenía aquí arriba, ¿te acuerdas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Profe, ¿y el 6? Recuerda que tenemos que quitarle la intersección. ¿Y en qué números se intersectan? En el 6. Entonces por eso le estoy quitando el 6 aquí. Solamente me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 8. Y eso sería la diferencia simétrica con B. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que haya quedado claro. Ya está, le estoy demandando su tarea para que puedan seguir trabajando. Hasta la próxima.